Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y hoy voy a hablar sobre un tema bastante interesante y es que quiero hacer una pequeña revisión desde 1944 hasta 1945 de cómo los aliados consiguen derrotar al ejército de Hitler en el frente occidental, porque normalmente a mí me gusta hablar sobre el frente oriental porque bueno, la Unión Soviética, los alemanes, al final realmente la verdadera Segunda Guerra Mundial se libró allí porque cuando los aliados desembarcaron en Normandía, lo que se encontraron era los desechos, lo que quedaba del ejército alemán mediocre, porque lo bueno estaba luchando en Rusia. Lo digo porque normalmente siempre suelen hacer muchas películas. Oh, madre mía, los americanos han desembarcado en Normandía, han llegado a Berlín. No, no. Los aliados, primero, que no llegaron a Berlín, y segundo, que los aliados llegaron a Alemania a base de palos, 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 ¿vale? Tuvieron dificultades contra las reservas de la Wehrmacht. Imagínate si en vez de... O sea, imaginaros si las tropas se hubieran turnado y todos los que estaban luchando, las tropas alemanas que luchaban en el frente oriental, se hubieran ido al frente occidental y las que estaban en el frente occidental se hubieran ido al oriental. Vamos, los aliados no hubieran entrado en Francia en la vida. Por eso digo que siempre hay que tener un punto de vista bastante inteligente y sobre todo tener mucho criterio, porque los americanos y los aliados sí tuvieron una parte importante porque pudieron abrir otro frente, pero realmente no hicieron la guerra ellos. Ellos se metieron en la guerra o entraron en Europa cuando los soviéticos estaban pegándole unos palos a los alemanes, no por otra cosa. Porque, de hecho, en 1940 ya se ve la superioridad clarísima que tiene el ejército de la Wehrmacht sobre los demás ejércitos europeos. O sea, la paliza que se llevan los franceses en 1940 y luego los bombardeos constantes hacia Inglaterra, eso demuestran que no tenían ni la capacidad ni la fuerza para derrotar a Alemania. Entonces, claro, eso explica por qué los aliados tienen que estar casi un año planeando el desembarco de Normandía, porque es una operación muy importante y que o puede salir muy bien o puede salir muy mal, porque es prácticamente crucial abrir un segundo frente contra el ejército alemán, sobre todo en Occidente, porque era el lugar que ellos dominaban con mejor mano. Entonces, aquí es cuando ocurre el desembarco en Normandía, la liberación de París, el intento de capturar Holanda mediante la operación Market Garden. Aquí es cuando ocurre la contraofensiva que hacen los alemanes en el bosque de las Ardenas. Entonces, lo que quiero hacer es un resumen un poco rápido sobre qué es lo que ocurre, lo que ocurre desde que desembarcan en las playas hasta que consiguen cruzar el Rin y entrar en Alemania en el 45, mientras que los soviéticos pues consiguen llegar a Berlín y cercarla y poder capturarla dentro y finalmente firmando la capitulación del Tercer Reich. Entonces, bueno, es lo que he dicho antes. Europa en 1944, antes de la invasión aliada, se encuentra, ojo, digo Europa, pero me refiero a Europa Occidental. Europa Occidental está totalmente dominada por el ejército alemán y entonces el Estado Mayor de tanto los americanos como los ingleses como los canadienses se reúnen para poder planear una operación a gran escala que pueda abrir un segundo frente en toda Europa. Entonces planean lo que sería el desembarco de Normandía y están durante un año más o menos hablando sobre pues dónde desembarcarían, cuántas tropas, qué puntos estratégicos tienen que tomar, qué harían una vez llegasen a las playas, qué harían una vez habiendo conquistado las playas. Entonces, durante todo ese tiempo, finalmente se planea y se ve que se tienen los recursos suficientes y las tropas suficientes para poder desembarcar. Y sobre todo una cosa muy importante antes de llevar la operación a cabo, y es que se aseguran de que Alemania no tiene la fuerza para resistir. Porque realmente, ¿por qué el desembarco en Normandía no se hizo en 1942? Porque en 1942 los alemanes estaban llevando a los rusos cerca de Moscú y estaban a punto de capturar Stalingrado. Entonces, claro, con el ejército alemán en su prime no iban a meterse en Normandía. ¿Por qué? Porque en 2 segundos le hubieran pegado 4 palos, porque realmente los ejércitos aliados pues
no tenían ni media hostia. Entonces se esperan a 1944, que ya los rusos han conseguido empujar a los alemanes, han sido destrozados en Stalingrado, han perdido la batalla de Kursk, los han masacrado en el saliente de Rsev cerca de Moscú, han conseguido liberarse de los asedios que había en Leningrado. Por lo tanto, Alemania está en un momento crítico porque los rusos están empezando a empujar, cosa que ellos no se esperaban en 1941 cuando empezaron la ofensiva. Entonces, ahora sí es cuando viene la parte crucial de la operación, y es el comienzo de la operación, el comienzo del día D. Del día D, que tiene de nombre en clave la operación Overlord, que Overlord traducido del inglés sería Señor Supremo. Entonces, el 6 de junio de 1944, 156.000 tropas americanas, británicas y canadienses desembarcan en las playas de Omaha, Utah, Gold, Juno y Sword. Esas 5 playas. Lo digo porque, por si acaso, para ir explicando, tengo aquí mi ordenador para más o menos ir guiándome sobre lo que tengo que decir, ¿vale? Pues eso, las tropas aliadas desembarcan en estas 5 playas y van acompañadas de un apoyo naval y aéreo para poder bombardear las líneas defensivas alemanas para poder debilitarlas. Porque los alemanes en las playas de Normandía tenían unos cañones, que creo que eran los Flak 88, que si los cañones disparaban y bombardeaban la playa, prácticamente para los soldados americanos hubiera sido imposible seguir avanzando, porque saldría volando por los aires. Por lo tanto, los bombarderos aliados y los barcos aliados que metían cañonazos se encargaban de debilitar la línea de defensa alemana que estaba en Normandía. Bueno, finalmente en todas las playas hay un éxito rotundo, menos en Omaha, donde hubo un éxito de los aliados, pero les costó un montón de bajas por la muy feroz resistencia que por parte de los alemanes, que por eso muchas veces en las películas siempre que hablan sobre el desembarco de Normandía, siempre se hace sobre la playa de Omaha, porque la playa de Omaha es donde más caña los alemanes le dieron a los americanos. De hecho, la operación Overlord, a día de hoy la gente dice, ¡guau! Eso todo el mundo sabía que iba a ganar los aliados, iban a entrar en Francia. De hecho, cuando yo que me estaba leyendo un libro, que de hecho lo tengo aquí, es El diario de Churchill, ¿vale? Me lo estoy leyendo poco a poco porque, bueno, exámenes y tal. Pues este libro básicamente lo que dice, habla sobre el desembarco en Normandía y el frente occidental un poco desde el punto de vista de Churchill y tal, pero sobre todo hay una cosa muy importante, y es que Churchill, cuando empieza el desembarco de Normandía, él hace un discurso al Parlamento británico, pero hace un discurso muy neutral, porque tampoco quiere mojarse mucho, porque sabe que la operación todavía no está clara. Los generales, Eisenhower, Patton, Montgomery, no tienen muy claro qué es lo que va a ocurrir, si va a salir bien o va a salir mal, porque de hecho es lo que dije al principio del vídeo, que este desembarco o podía salir muy bien o podía salir muy mal, pero bueno, finalmente salió bien. Y entonces, al final, después de estas dificultades iniciales, porque las defensas alemanas que habían en Normandía, a ver, yo lo he estado menospreciando mucho, pero tampoco eran tan malas, es decir, eran resistentes, pero claro, no me puedes comparar eso con los soldados que estaban en Rusia, evidentemente. Pues finalmente consiguen penetrar o consiguen establecer una cabeza de puente en Normandía, es decir, consiguen establecerse en el norte de Francia para que no pudieran echarlos, y entonces, ahora voy a mirarlo, viene una vez la segunda etapa, que sería desde junio hasta agosto de 1944, que es una vez los aliados consiguen llegar a Normandía, una vez los aliados llegan a sentarse en Francia. ¿Y cuál sería su expansión dentro de Francia? Pues primero tenemos la Operación Cobra, en la que, liderada por el general Patton, norteamericano, consigue liberar ciudades clave como Saint-Lô y Caen, que eran ciudades clave que están en el norte de Francia, que les llevarían directos hacia París.
Otra operación importante es la Bolsa de Falaise en agosto de 1944, donde los ejércitos aliados consiguen rodear a los ejércitos alemanes. ¿Y por qué digo que es tan importante? Porque en esta bolsa que se hizo en la ciudad de Falaise, reducen a prácticamente la mayoría del ejército alemán que había en Francia y sobre todo pierden muchísimo material de guerra que tenían instaurado en el frente occidental. Por lo tanto, esto es una derrota estratégica muy importante que consiguen poner a los aliados en ventaja. Y por último, tenemos, para acabar esta campaña en Francia, tenemos la liberación de París el 25 de agosto de 1944, ya que mientras el ejército aliado acababa de derrotar a la resistencia alemana en Francia, finalmente en París hubo una especie de levantamiento por parte de la resistencia francesa y de muchos parisinos que cogieron y liberaron la ciudad de los alemanes. Y allí es donde el general de Gaulle, un general francés muy importante, hizo una entrada triunfal en París. Finalmente los aliados consiguieron llegar, consiguieron acabar de capturar París y así es como consiguieron empujarlos fuera de Francia. Entonces, ahora vamos a hablar sobre... Ahora lo que hemos hecho es hablar un poco sobre cómo llegan a las playas de Normandía, cómo capturan las ciudades importantes de Saint-Lô y Caen. Luego, como hacen la bolsa de Falaise, como los rodean en Falaise para derrotar a la mayoría de los ejércitos alemanes y quitarle la mayoría de sus suministros. Y entonces hemos hablado también sobre la liberación de París. Es decir, todo lo que estaba hablando ahora es cómo los aliados entran y recuperan Francia. Pero antes de llegar a Alemania les quedan dos cosas por hacer y es intentar capturar Holanda y Bélgica, para poder abrir más frentes y que sea más sencillo penetrar dentro de Alemania. Entonces, desde septiembre de 1944 hasta enero de 1945, los aliados empiezan a meter las zarpas en tanto Holanda como en Bélgica. El problema que tenían los aliados es que eran demasiado optimistas. Ellos pensaban que a finales de 1944 ya estarían en Berlín. Para que veáis, o sea, la gente que conoce la historia sabe perfectamente que los aliados no llegaron a Berlín. Y encima fue en 1945, tipo por abril o así. Claro, los aliados eran muy optimistas. No, nosotros a finales de año ya estamos en Berlín. Cosa que al final se encontraron con una resistencia alemana bastante fuerte que los terminó por ralentizar demasiado. Entonces, tenemos para empezar la operación Market Garden. La operación Market Garden se hizo en septiembre de 1944 y se hizo en Holanda. ¿Por qué los aliados harían una operación en Holanda? Bien, pues básicamente porque el objetivo de esta operación era capturar puentes clave, porque sabemos que Holanda está aquí y Alemania está aquí. Pues la idea era capturar puentes clave que conectasen conectasen a Holanda con Alemania y así los ejércitos aliados pudieran atacar de varios sitios. Entonces, la idea, como he dicho, el objetivo era abrir un camino directo hacia Alemania. ¿Cuál es el problema? Que fracasó esta operación porque prácticamente la resistencia alemana que había en Holanda era demasiado fuerte. De hecho, a Montgomery, que lo pusieron como comandante de esta operación, por haber derrotado a Rommel en el norte de África, Montgomery, como era un general incompetente, lo terminan sustituyendo porque prácticamente es un fracaso. De hecho, por ejemplo, en la ciudad de Arnhem, las tropas aerotransportadas británicas fueron totalmente rodeadas y aniquiladas por el ejército alemán. Entonces, ¿qué pasa? Que esta captura o este intento de captura de Holanda fue un fracaso total. Entonces, Hitler, manteniéndose un poco optimista por esta pequeña victoria, lanzan una ofensiva en las Ardenas. De hecho, esto lo hablé en mi otro vídeo, que hablé sobre el tema de Hitler en las Ardenas, el último contraataque, porque dije, por el frente oriental los alemanes hicieron un contraataque en Budapest y tal, no sé qué, y también la ofensiva a las Ardenas. Pues lo que estaba diciendo, que los aliados planean atacar mediante Bélgica, porque por Holanda no les ha salido bien la cosa. Y ahí es cuando Hitler lanza el famoso contraataque de las Ardenas, que los aliados no se lo esperaban. ¿Y qué es lo que pasa? Que
Esto fue tan sorprendente, esta ofensiva de la Wehrmacht, que consiguió hacer que los aliados retrocediesen. Porque, ¿cuál era el plan de Hitler con esta ofensiva? La idea es que era lanzar en la región de las Ardenas, lanzar una ofensiva que consiguiese dividir a los ejércitos aliados y conseguir capturar el puerto de Amberes. Entonces, durante la batalla los aliados se encontraron con una gran invasión alemana, pero los alemanes llegaron a un punto en el que ya no podían más porque iban con las últimas reservas que tenían, sobre todo de petróleo y de tropas, y se encontraron una feroz resistencia en la ciudad de Bastogne, como lo quiera llamar. Y entonces aquí los aliados consiguieron contener a los alemanes en Bastoña, consiguieron tener más refuerzos y todo, y recargarse un poco y entonces conseguir empujar a los alemanes. De hecho, se sabe que los panzer alemanes que iban cagando leches por el bosque de las Ardenas, resulta que se quedaron sin gasolina. Y los aliados, con los bidones de gasolina que tenían, rellenaron los depósitos de los panzer y los usaron en contra de los alemanes. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia general de esta batalla? Pues que básicamente las últimas fuerzas fuertes que tenían los alemanes se fueron a tomar por saco y el poco petróleo que tenían lo usaron y fue un fracaso total la operación para los alemanes, y para los aliados fue un éxito rotundo. Entonces, por último, ya hemos hablado de Francia, hemos hablado de Holanda, que después de la victoria de esta ofensiva de las Ardenas consiguen capturar Holanda. Entonces ya hemos hablado de que los aliados ahora mismo han conseguido liberar Francia, han conseguido reconquistar Bélgica y después de haber reconquistado Bélgica en la ofensiva de las Ardenas, consiguen recapturar Holanda. Entonces ahora estamos hablando de que los aliados ya tienen puentes que los establecen directamente hacia el corazón de Alemania. Por lo tanto, ahora sí empieza la famosa batalla del río Rin. El río Rin es un río que está en Alemania que si una vez los aliados lo cruzasen, prácticamente Hitler y Alemania estaban condenados. Yo ahora estoy hablando en el año 1945 y mientras los aliados van a cruzar el río Rin, sabemos que los soviéticos están cerca del río Oder y están a punto de cargarse a los alemanes, que están... Lo que pasa es que el alto mando soviético, entre Konev y Zhukov, estaban pensando si hacer flanquear primero la ciudad o atacar directamente. Pero estamos hablando de que por el frente oriental los alemanes estaban condenados y luchando con lo último que tenían. Entonces aprovechan eso los aliados por el frente occidental y dicen, pues vale, vamos a intentar meternos por el río Rin. Y finalmente, el 7 de marzo, las fuerzas estadounidenses consiguen cruzar el río y consiguen entrar a lo que es el corazón de Alemania. Y en marzo de 1945, un mes antes de la caída de Berlín, 16.000 paracaidistas aliados consiguen desplegarse en Alemania para asegurar, digamos, la presencia aliada en Alemania, que a eso se le llama la Operación Varsity. Entonces, mientras los aliados van entrando en Alemania por la parte occidental, los soviéticos están cerrando el cerco sobre Berlín. Esta es la situación de 1945. Los aliados han cruzado el Rin, están entrando, y los soviéticos están cerrando el cerco de Berlín. Y finalmente, la última etapa sería la etapa desde abril hasta mayo de 1945, donde el 25 de abril de 1945, 5 días antes del suicidio de Hitler en el búnker y 7-8 días antes de la capitulación oficial de Berlín, las tropas estadounidenses o las tropas aliadas se encuentran con las tropas soviéticas en el río Elba, es decir, se topan las dos tropas, simbolizando de que prácticamente Alemania está condenada. Y finalmente, el 30 de abril de 1945, Hitler se suicida en el búnker al ver que el Reich ya no da para más y la cosa está totalmente acabada. El 7 de mayo de 1945, la gente los altos mandos que quedan del Reich ven que eso ya es insalvable
y finalmente firman su rendición incondicional en Reims, en Francia, marcando ya el fin de la guerra en Europa. Y luego, un día después, el 8 de mayo de 1945, se celebra el Día de la Victoria en Europa, marcando oficialmente el fin de la Segunda Guerra Mundial, al saber que Alemania se ha rendido. Y pues bueno, esto sería la explicación del frente occidental desde el desembarco en Normandía hasta la liberación de París, la liberación de Bélgica, la liberación de Holanda, el ataque hacia Alemania. Y bueno, espero que os haya gustado. Si ya sabéis, si os ha gustado, darle a la campanita y suscribiros a mi canal. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.